A Pensar Plural y bienvenidos a un nuevo especial de Los Silencios de Phantom, en donde contamos con la presencia de Phantom. Muy bienvenido, Phantom. Buenas noches, buenos días. Siempre nuestro invitado especial. Contamos con la presencia de David Caride. Bienvenido también. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Y con la presencia de Daniel Gorostiz. Bienvenido también. ¿Qué tal? Hay que mencionar que David Caride esta vez ha salido del lado oscuro y está en el camino de la luz. Sí, hasta que el sol se vaya, tío. Entonces, curiosamente hoy vamos a hablar de un tema bastante oscuro, pero estamos los cuatro en unos entornos bastante iluminados. Sí. Normalmente hablamos de temas más bonitos, pero tenemos un entorno más oscuro. Phantom parece que tiene ahí alguien detrás que lo acecha y aparte que es de día, pero bueno, las apariencias engañan. Y bueno, yo aparte de tener la luz encendida, tengo aquí la luz del sol que entra por la ventana, como de costumbre aquí. Y nada, lo que vamos a hacer es hablar del terror a partir del año 2000. En teoría, si nos ponemos estrictos con la cronología, tendríamos que empezar en el 2001 y acabar en el 2010, pero bueno, siempre hacemos alguna excepción y metemos alguna película del 2000 y a lo mejor metemos también alguna del 2011 si nos cuadra por ahí, pero tampoco hay que estirar demasiado el chicle si no metemos todas las del 2000 hasta el 2023. Y eso, lo que vamos a hacer es hablar de la década del 2000 hasta el 2010, 2011, en concreto del terror. Y lo vamos a hacer de una forma un poco anárquica y un poco libre, porque si no sería súper extenso, porque hay una cantidad de producciones casi infinita, podría decir. El cine, yo creo que a partir de la entrada del nuevo siglo se vuelve en una máquina constante de producción, porque es mucho más fácil producir, obviamente. Se necesitan muchas menos cosas. Hoy casi con un teléfono móvil uno puede hacer una película. Antiguamente necesitabas un cohete prácticamente para hacer una película. Entonces, yo que sé, a lo mejor en un periodo de 5 años, del 2000 al 2005, se hacían tantas películas como en todos los años 60, o sea. Entonces, por eso hay tanta historia. Sí, con la llegada digital. Sí, perdón. Te digo que es con la llegada del digital, se democratiza todo, ya no hace falta comprar celuloide. Mucho mayor acceso a internet también. El celuloide terminó en el 98. Sí. Bueno, hay gente que lo sigue utilizando, perdón, sí. Rubén. Sí. Hay gente como Tarantino, Paul Thomas Anderson, que son Nolan, por ejemplo, y tienen una pequeña asociación de colegas que ruedan con celuloide, que ruedan en 35. Claro, y bueno, también hay que entender que antes estaba el cine y había 2 canales, 3 canales, 4 canales, pero no aquí en América también. Y ahora hay chorrocientos canales, los streaming, el esto, no sé qué, y toda esa gente... 400 canales, pero 400 canales que emiten peor calidad, en parrilla, digo. Peor calidad porque hay mucha competencia y entonces esto es como cantidad en vez de calidad, lo cual pues es un defecto, pero bueno. Peor calidad, pero mayor contenido. Ya, pero no compares la 1 de los años 80 con su película del fin de semana con la 1 de hoy en día. Bueno, ya, hoy te ponen a la bruja piruja esta, sí. ¿Cómo se llama? Esta que va pintada de blanco siempre. O mi pony favorito. O sea, la mujer de Mario Vaquerizo, Alaska. O a Miguel Bosé, que dice también que en transición éramos más libres, que se lo digan a los que les pegaban los grises, pero bueno. Sí, bueno. Miguel Bosé, está muy Miguel mal, Bosé era libre cuando salió en Suspiria, de Darío Argento, tenía 20 pocos años. Sí, del 73, salía ahí con 26 años o 27, una cosa así. Ya tenía 26 años por aquel entonces, el tío es muy mayor. Igual menos, no sé exactamente de qué edad, pero yo creo que ahora tendrá sobre 70 más o menos, o 67 o una cosa así, no sé exactamente. Vamos, sí que es una peli de terror en sí, ya, el tío ahí no hay nada más que ver, o sea, la mirada perdida. Sí, el tío podían hacer, hay una serie sobre él, ahí anda por ahí. Hostia.
Sí, no sé. Bueno, yo no la voy a ver porque a mí ese tío no me interesa. Pero... Le hacemos product placement si nos pagan. Bueno, eso sí, eso claro. Hombre, claro. Señor. Bueno, entonces, hablando ya entrando en esta personalidad ya de Miguel Bosé, que es bastante peculiar y tenebrosa. Un pequeño impasse hablando de siniestro y tenebroso, tío. ¿Qué tienes en la pizarra? Parece un skater emporrado, tío. Es un dibujo que hizo mi sobrino. ¡Hostia! Y dije yo, pues mira, no lo voy a borrar, para eso queda bien. Una especie de espectro ahí un poco raro, ¿no? Sí, queda bien. Que haciendo ya casi un guiño a la película de The Ring, la importancia de los dibujos de los niños, que a veces pensamos que no significan nada y muchas veces están queriendo transmitir algo. En este caso, pues no sabe dibujar bien, entonces hizo una cosa ahí un poco rara. Que probablemente yo el dibujo lo hubiese hecho peor que él, pero bueno. Vale, empezamos. ¿Con qué podemos empezar en esta década? ¿Qué os parece? ¿Cuáles son los grandes bloques? David nos comentaba fuera de micro que el género zombie pues revive de alguna forma y que hay varias películas bastante potentes, incluidas una de George Romero y una de Zack Snyder también. Y luego hay una producción hay una doble película, son dos películas que no sé si es de un director irlandés, no me acuerdo bien, o británico, que es 28 días después y 28 semanas después, que creo que tienen lugar en Londres, en un Londres apocalíptico. Bueno, hay un virus y todo el rollo este. Pues si queréis empezamos por ahí, empezamos hablando de zombies, así que dejo yo a los expertos hablar, que yo de zombies no tengo ni idea. Yo diría, a ver, la segunda película de la saga 28 semanas después, concretamente está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, un director made in Spain, para quien no lo sepa. De hecho me volvió un poco loco en su día, porque hostia, hay un español dirigiendo un pelis de zombies, tío, me resultó muy entrañable, ¿no? Y el tío además es buen tío. Sobre por qué el género zombie alcanza una popularidad bastante creciente. Yo creo que por varias cosas. Precisamente empieza este giro con la primera 28 días después, que Daniel nos la trae a colación aquí. Había dicho, ¿no? Amigo, 28 días después. Yo iba a hablar de la otra, de la de Fresnadillo, pero bueno... Bueno, pues podemos comentarla si queréis. O sea, yo creo que esa película, digamos que pone sobre la mesa algo que luego se desarrollaría 3 años después. Amanecer de los Muertos es el 2004, la del remake de 2004. Sí. Pues yo creo que pone sobre la mesa algo que se desarrollaría sobre todo en el 2004, que es los zombies que corren. Los zombies ya no son seres que caminan patizambos de forma cangrejil, ¿no? Así, no, ahora van a toda hostia ya. Sí. Ahora meten el turbo, tío, y van a por ti en 0, y digamos que es un poco el zombie de esta nueva sociedad que va tan rápido, ¿no? Eso para empezar. Yo creo que con esa película, digamos que se revive un poco la llama, ¿no?, de lo que es el género zombie. Luego al año siguiente vendría Resident Evil, que se convertiría en una franquicia, bueno, una adaptación de un videojuego muy famoso de Capcom, y daría el impulso definitivo, yo creo, que se consagraría en el 2004 con Amanecer de los Muertos, y creo que en el 2005 con la última película de Romero, de la saga que empezó con La Noche de los Muertos Vivientes, en la Tierra de los Muertos Vivientes. ¿Y qué decir sobre la primera? O sea, ¿os acordáis de 28 días después vosotros? Sí. Poca cosa. Poca cosa. O sea, es muy curioso porque tiene el mismo inicio que The Walking Dead. Un tío que se despierta de un coma y ve que de repente el mundo se ha ido a la mierda completamente. Y ahí pues ya nos metemos... A ti te iba a gustar, Rubén, porque... Seguro, estoy convencido. Hoy la estuve buscando, pero encontraba la otra en todas las plataformas, la continuación, pero la de 28 días después no. A ver, al final, yo creo que la moraleja de esa película, yo creo que es algo que incluso... Bueno, o sea, yo llegué a estudiarlo en filosofía, es esa famosa cita que toma Thomas Hobbes, ¿no? Homini lupus es y tal. Hombre, sí, que no es de Thomas Hobbes en realidad, pero sí se les... No es de Hobbes, es de otro filósofo anterior, ¿no? Pero digamos que... Un filósofo clásico griego, sí. Sí, la mercantiliza. Plauto, ya. Sí. Yo creo que al final trata un poco de eso, ¿no? El concepto de esta película es más intelectual y creo que es... al igual que pasaba en Die of the Dead, de George Romero, digamos que pone sobre la mesa que el problema ya no son los zombies, ¿no? Que los zombies ya dejaron de ser un problema, sino son los propios humanos, ¿no? Viene a seguir un poco lo que planteaba ya Romero. Sí, es que Romero lo plantea
En la primera, en la del 68, ¿no? Sí, de hecho sí. El amanecer de los muertos vivientes, ¿o cómo se llama? Sí, la primera. La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes. Ahí lo plantea con el tema de la racialización, ¿no? Que al final los que andan por ahí de caza pues son peores incluso que los zombies, son más letales todavía. Y luego la del 78, que se tituló Zombie en Europa, pasa algo parecido también, que por ejemplo este grupo de moteros y estos zumbaos, este comando que hay, pues son muchísimo más animales y muchísimo peores que los zombies. Incluso hay una película, ya me escapo un poco del tema, es La serpiente y el arco iris del 80 y tantos, que la dirige Wes Craven, que va sobre el vudú en Haití y cómo la gente pues se hace vudú y se convierten en zombies y todo el rollo este, que aparte es una película de terror con elementos que se pueden entender como sobrenaturales, es más una crítica sociológica y es la crítica hacia la capacidad de la gente para hacer daño a los demás, porque al final Wes Craven no deja muy claro si realmente lo que pasa es verdad o realmente es todo la alucinación que te genera una droga, pero realmente alguien te dio la droga para que tú te volvieses loco y se te fuese la olla, o sea que la maldad está ahí y es mucho peor que la del zombie, porque el zombie al fin y al cabo no es malo, no tiene cerebro, no piensa, o sea, es un impulso. Claro, el que piensa y el que monta una artimaña y quiere reventar a otro es el ser humano. Creo que va muy por ahí las películas. En el personaje más entrañable del Día de los Muertos de Romero es el zombie, tío, el que usa la pipa al final. O sea, ese es el más guay, tío, por así decir. Sí, yo creo que todas tienen un concepto muy parecido. Lo que pasa es que se circunscribe más eso, a la raza, al consumismo, a las jerarquías, sobre todo la tercera. Y viene a continuar un poco todo esto, lo que es 28 días después. Digamos que es una mezcla entre road movie, película de encierros, ¿no? Solo que cambiando el concepto del zombie lento por el zombie velocista, ¿no? Y eso es interesante. ¿Cómo se presenta aquí el zombie? ¿Cómo se contagia? O sea, ¿de dónde viene el zombie? ¿Hay un virus? ¿Hay una nube de gas de los radioactivo? animales. ¿Hay una maldición? ¿Cómo empieza todo? ¿O no se sabe en la película? Empieza con la mordedura de un simio, no, de un chimpancé en un laboratorio. Experimentan con el chimpancé. Hay un grupo de animalistas que tratan de liberarlo. Y le sale rana la movida y al final pues los acaban infectando y ahí es donde el virus pues a mí eso me recuerda al origen de un virus. Seguro que Phantom sabe cuál es. Allá por los 70 u 80, que decían que el virus procedía de los bonobos o de no sé dónde, en África, ¿no? Sí, bueno, es un virus que está en boca de todos. Sí. Cada vez menos, por suerte, pero en los 80 fue una máquina de matar. Ahora ya no te mata, ahora con que tomes retroviral está... Y eso que dices del simio que se escapa, el chimpancé, todo el rollo y luego va contagiando a los demás, pues eso yo creo que se lo copiaron en el planeta de los simios, en las nuevas entregas, a esta película. Puede ser, porque es exactamente, están haciendo experimentos para curar el Alzheimer, el chimpancé se vuelve excesivamente inteligente, se escapa y empieza a contagiar a los demás, roba las jeringuillas y a contagiar a todos. La del 68, por ejemplo, era el tema de la radioactividad, ¿no? Aquella nube radioactiva. Sí. Yo también creo que era un poco porque en aquella época pues, estaba muy en boca lo de los ataques nucleares, ¿no? Guerra Fría, centrales nucleares, que había muchas. Pues, sí, es que en cada época como que se adaptan a una forma de transmisión. Por ejemplo, es que los 2000 y estas épocas son de virus totalmente, o sea, y hoy todavía más, pero... Por ejemplo, todas estas películas de cadenas, de maldiciones en cadenas y demás, como The Ring, como It Follows, que se hace después, como Smile también, son películas que en realidad son como alegorías de cómo se transmiten los virus. El SIDA está totalmente presente en It Follows. Yo creo que esa es la metáfora, la alegoría principal. Sí, pero sí, totalmente. Ahora que hablamos de esto nos sirve para engarzar un poco, para enlazar lo que viene a ser yo creo que la siguiente película de zombies que digamos que viene a confirmar esa figura del zombie velocista, ¿no? Que es Amanecer de los Muertos. El origen de la enfermedad en Amanecer de los Muertos está completamente desdibujado, o sea, no se sabe de dónde viene. Es un poco lo que se planteaba también con Romero, porque en la Noche de los Muertos Vivientes tú no sabes dónde viene el virus. Hay rumores que dicen que viene de aquí, que viene de allá.
Pero en la noche, en el amanecer de los muertos, Dawn of Dead, que es al mismo tiempo un remake de la película de Romero de los años 70, la de los supervivientes en el centro comercial, nunca se llega a saber cuál es el origen de la enfermedad. Sí que es verdad que hay como una especie de run religioso detrás, ¿no? En la que el propio actor de la película original lanza de nuevo su mítica frase de cuando no quede más sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra, dando así, pues eso, como una especie de cariz religioso al asunto. Él hace de reverendo en esa escena, que sale por la tele como una especie de autoridad. En otro contexto probablemente la gente diría que es un loco, pero en este se convierte en un profeta, ¿no? Y también se refuerza un poco esa idea de a través de la intro. Yo creo que esa película tiene una de las mejores intros que yo he visto en mi vida, que es la imagen, o sea, la narrativa de la decadencia de la civilización, cómo se va todo a tomar por saco, con The Man Comes Around de Johnny Cash sonando detrás. Y la fuerza de esa canción yo creo que le imprime un carácter y una enjundia absolutamente brillante a la puesta en escena, ¿no? Vamos como la enfermedad se va contagiando por el mundo, tal. Y claro, o sea, realmente Johnny Cash en esa canción habla de un hombre que va por ahí pidiendo nombres, o sea, es como si fuera Dios que baja a la tierra para reclamar hasta cierto punto pues con su propia justicia, ¿no? La justicia divina. Y claro, al eliminar, digamos que la explicación científica y solo quedar con ese punto hasta cierto sentido religioso, pues le da un enigma ahí a la película y también es bastante carismático, ¿no? No sé si os acordáis de la película vosotros. Y al final es un poco también una alegoría de la propia vida, porque realmente aunque tengamos todo nuestro armamento científico, que está genial, que hacemos 1000 cosas con ello, y yo no lo cambiaría, ya te lo digo, al final los orígenes y el significado y todo este tema de todo lo que hacemos no tenemos ni idea, o sea, es lo que es, viene dado y punto, hay que vivir con ello. Entonces pues empezamos a construir cosas para sentirnos, entre comillas, medianamente tranquilos. Yo creo que como cuentas tú la película es un poco eso, o sea, pues como en la vida no se sabe de dónde viene la infección esta, pero pues es lo que hay que vivir con ella. Y perdón, Daniel, que te corté. No, yo sí, lo único que iba a decir es que en estas pelis de zombies se ve un poco también el tema de el uso que tú das a veces a la ciencia, porque mira, hoy estaba viendo una serie de la vida de Einstein y hablas de otros científicos más y resulta que el mismo tío que inventó los primeros abonos artificiales fue el tío que inventó el gas mostaza. O sea, el mismo señor salvó a Europa del hambre porque esos abonos hizo que se pudiera alimentar a la población europea que había crecido mucho. Ese es el mismo que mató a miles de personas en Francia. O sea que el uso de la ciencia puede servir para mejorar la vida o, en estos casos de estas películas, para acabar con la humanidad. Y es así. Y eso es como la figura de Oppenheimer, ¿no? El otro día vi un libro en una librería, ponía Oppenheimer, el moderno Prometeo. Hostia. Y yo digo, bueno, a ver, el tío como científico era un máquina, pero sus avances en un ámbito científico concreto, mirad a dónde nos llevaron, o sea... El problema no es que la ciencia se desarrolle ni la técnica, el problema es, pues como siempre, el capricho que nosotros tenemos en usar los avances. Nolan va a sacar una peli sobre esa figura. Es verdad que sale Cillian Murphy de protagonista, sí. Cierto. Figura, bueno, especial. Y nada, por continuar con lo de Dawn of Death, también hay una cosa, sobre todo en esta década, que me llama mucho la atención, y es que después de dejar como un poco el aspecto más intelectual, que yo creo que es lo que marca los 90, ¿no? La metanarrativa, nos entramos en esta década y hay como una especie de impulso a hacer remakes, ¿no? A volver a contar historias del pasado. Aquí tenemos también, sí. Hay uno que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no quiero hablar de él, que prometí que hoy no iba a hablar de él.
Y voy a dejar a Phantom hablar de los suyos. Bueno, a ver, el que sabéis perfectamente cuál es de Rob Zombie y hace 2 películas, creo que en 2007 y 2009, Halloween y Halloween 2, que es una interpretación suya propia de cómo Michael Myers pues haría todo lo que hizo. ¿Las películas están mal? No están mal, pero bueno, es una interpretación que tiene muy poco que ver con la idea original de John Carpenter, prácticamente nada. Y el propio John Carpenter dijo que, hombre, las películas no le parecían malas, pero que él no había entendido absolutamente nada de la idea original. Y le preguntaba a Rob Zombie en una entrevista que por qué se empeñaba en hacer a Michael Myers tan grande, si la gracia de Michael Myers es que es una persona normal, de 1,80 m, 1,78 m. Y en la película de Rob Zombie mide 3,20 m, una cosa así. Y ya no digo nada más, ya dejo a Fat. No, bueno, sí. Bueno, hay otro remake de... ¿Cómo se llama esta película tan mala? De Viernes 13, del 2009 creo que los remakes. ¿No? Es una mierda. No digo es del mismo director que La Matanza de Texas, si mal no recuerdo, ¿no? Pues sí, habías dicho algo el otro día, es verdad. Pues este remake de Viernes 13 es malísimo. Malísimo. O sea, ya las películas de Viernes 13 tiran a malas quitando alguna, pues esta es todavía más mala. Eso hay que matizarlo, No, bueno, a ver, Phantom, tío, son muy malas. Quitando 2 o 3, las demás no valen para nada. Déjame la cuchillada por ahí. Viernes 13 tiene un par de películas que son obras maestras, joder. O sea, eso es lo que estoy Jason X es una genialidad. Esa es buenísima. Y luego la sexta parte, me cago en la puta. Bueno, yo siempre la defendí. Yo cuando vi Jason X por primera vez pensé que era una película porno. Porque decían Jason X. Realmente no es Jason X, es Jason 10. Pero dicen Jason X. Y yo, ¿pero qué es esto? Joder, pero es que el remake de Viernes 13, ¿cómo se llama el director? Me cago en la hostia. Vamos, el Viernes 13. Creo que no es el de La Matanza del 2004. Creo. Vamos a verlo. Marcus Nispel, sí. Es el director de La Matanza de Texas. Sí que es. Marcus Nispel. La Matanza de Texas del 2003, muy top, O sea, yo la vi el otro día y wow. A ver, no está mal. Creo que es de los mejores remakes que se han hecho. Eso aparte, sí. hay un personaje que lo conocéis muy bien, o sea, que salió en La Chaqueta Metálica. Sí. Es bueno, el mítico fulano ¿no? ¿Cómo se llama? El sargento, ¿cómo se llamaba? Sí, sabe Daniel el nombre. Harman, hace de padre, tío, no me acuerdo, o de sheriff, tío, ¿de qué era, tío? No recuerdo. No, era de sheriff del condado, sí. Era de sheriff del condado, sí. Y bueno, que luego se entremezclan por ahí varias cosas y resulta que había, pues, no sé, estaban compinchados con la familia y tal. Hombre, a ver, como punto negativo que se pierda el personaje del padre, yo es lo que le veo. El padre, ¿sabes? De La Matanza, el que había y tal. Pero la película sí que es verdad que profundiza bastante en un aspecto de la saga como es la carne, ¿no? Que se ve cómo se elaboran esas máscaras, ¿no? Cómo está trabajando allí en un taller aquí el amigo de Cara de Cuero y hombre, pues aparte de ser una película cruda, con una ambientación sucia, yo creo que es un remake muy decente. Incluso esta yo creo que, corregidme si me equivoco, creo que es un poco tirando más al terror que las demás. Sí, bastante. Porque yo recuerdo, yo la vi hace muchísimo y era bastante pequeño. Sí. Bueno, bastante pequeño, debía tener 11 años o 12. Para ver una película de estas, bueno, edad no tenía. Pero estaba en el 2003, bueno, no tenía entonces tanto, tenía 9 o 10. Pero en esos años es el 2003, ¿no? O 2004. Sí, aquí se estrenó en el 2004, pero es del 2003. Claro, y era un bombazo, o sea, era la hostia, todo el mundo hablando de ella, gente pequeña también, de 8 o 9 años, hablando de La Matanza de Texas. Y yo se me dio un día por curiosear, vi un trozo y me acuerdo de una escena en una nave enorme, todo súper oscuro, con el Leatherface persiguiendo ya a la gente y dije, joder, esto da miedo, Porque las otras te dan mal rollo, pero no te dan miedo. Esta dices, buah, esto es un monstruo aquí, uf. Sí. Ahora sí, yo creo que se pierde la parte del encanto. mal rollo, la del 74. Sí, mal rollo. Digo, dan mal rollo, pero esta yo creo que ya da miedo, no mal rollo. Que llega casi a un punto de terror sobrenatural, ya, no de mal rollo de buff.
Que me viene loco con la motosierra. Es que lo ves ahí en la del 2003 y a mí me parecía ya un demonio. El problema de esta película, bueno, el problema no es en realidad. Es que aquí Leatherface no es tanto un personaje donde está puesto el foco. Está puesto el foco en más gente. En más gente que crea un terror, una atmósfera muy desagradable. Tanto el sheriff, que el sheriff tú piensas que va a ser aquí el amigo, va a ser aquí, pues el que va a salvar aquí a los yuppies estos que se fueron en la caravana, que resulta que no, que el sheriff está encompinchado. Luego ves a un tío en silla de ruedas con las piernas amputadas, ¿no? Que lo recibe allí con un fusil de asalto a los amigos estos, ¿no? Y sobre todo... O sea, no será el de los Simpsons, el de la tienda de armas. O sea, parece, la verdad, o sea... El tema desagradable de Leatherface allí elaborando, pues quitando, despellejando cuerpos, ves allí orejas, ves órganos en conserva, gallinas, es muy desagradable las escenas que tiene. Y le da muy mal rollo y le queda bien a la saga. Ahí el Marcus Nispel se apuntó un tanto con esta película. Porque para mí está en el top 3 un poco el encanto, tío, de ochentero, tío, me refiero ochentero. El encanto de película cutre hecha con 4 duros, ¿no? Esta ya es más rollo tirando a... No voy a decir superproducción, porque estas películas siempre tuvieron un presupuesto muy ajustado para sus cánones, pero bueno, es más de película de estudio, ¿no? Sí, o sea, sí, tal cual. Diferente, tío. Aquí tiene la autoría un tema que yo lo hablaba con Phantom muchas veces. Bueno, lo hablaba más él conmigo que yo con él. Que si le quitas ese carácter cutre y ese grano y toda esa borrosidad a las películas, como aquella casa al final, a la izquierda al final, o como se llame esa cosa. Los colinas tienen ojos, Halloween del 78, La Matanza del 74, Black Christmas incluso. La película ya no da tanto mal rollo. Ya la ves de otra manera. Si la ves en muy buena calidad, La Matanza de Texas, la del 74, prácticamente no te va a dar esa sensación de terror sucio, de esa cosa rara que te entra por el cuerpo. Es que la clave de La Matanza es potenciar eso, ese terror asqueroso, sucio, visceral, ¿sabes? Claro, el tema es que tú en La Matanza quieres escapar... Y perdón, di. No, que si potencias esas cosas, esos elementos, tienes mucho ganado para hacer una buena película dentro de La Matanza. Claro, no hacer una con La Matanza, por ejemplo, chosca. En la del 74, quieres escapar de Leatherface, punto 1, porque te da asco, y punto 2, porque te da miedo. En la del 2003 yo creo que ya no es porque te da asco, yo creo que es porque estás acojonado. Entonces pierden esa parte que yo creo que es importante también en este tipo de películas. El tema del rural también influye bastante, ¿no? Aquí se ve como el abandono ese, ¿no? Sí, es algo que me fascina a mí. Las películas de terror rural son espectaculares todas, sí. Sí. Tú como ves un granero abandonado, ya está. Sí. De todas formas, yo voy a criticar aquí una cosa del cine en general, de a partir del 2000 y tal, y vale para el terror y vale para cualquier cosa, pero en concreto en el terror, por ejemplo, esa película que a ti te gusta tanto, Rubén, esa que pasa a finales de noviembre, pues de octubre, perdón, no se ve casi sangre, de hecho se centran más en las caras, en las cosas. Es lo que cuando hablamos de la Pasión de Cristo yo lo decía, digo, a mí me da más toca el corazón ver a la Virgen María llorando por lo que le están haciendo a su hijo, que me tiren ahí 3 litros de sangre del pobre. Pues es lo que le pasa un poco al terror a partir de los 2000, creo yo, que se vuelve muy efectista, muy... toma sangre, toma gente muriendo, y se pierde mucho de suspense, en mi opinión, y de cosas de qué va a pasar, dónde está el tipo, se acaba de esconder, no sé, todo ese rollo. Es curioso. Sí, total. Pero creo que sí, perdón. En los 80 pasa lo que dices tú también, que hay son muy cargantes las películas, sangre, acción y demás. Mucho color, mucho todo este rollo. En los 90 creo que se vuelve un poco más al argumento, aunque en los 80 hay películas con un argumento genial, obviamente, no estoy diciendo lo contrario. Pero tienen las dos cosas, creo. Muchísima sangre, muchísimas muertes, muchísima escenografía, pero a la vez un argumento. Y en los 90 creo que ese toque tan sangriento, tan lleno de tantas cosas por ahí, ya se pierde un poco. Ya las cosas son más sombrías, más escuetas. Y en los 2000 sí que se vuelve otra vez a
a cargar todo de 1000 cosas. Y en la década del 2010, pues es que son fuegos artificiales en todas las películas. Sangre para aquí, sangre para allá, muerte para aquí, acción por aquí, por allá. Buah. No sé, también es una época de explotación y exploración, ¿no? Porque el cine de los 2000, joder, también hay películas al estilo de REC que yo creo que saben crear buenas atmósferas con pocos recursos, ¿no? Sí, REC es una maravilla. Sí, pero claro, y de hecho, sobre todo el acto final de REC, ¿no? Con esa cámara en visión nocturna y viendo a la niña esta Medeiros, el actor este que luego aparecería en Alien Covenant haciendo de xenomorfo. O sea, yo creo que hay cosas que están guays. Y el propio Jaume Balagueró, Paco Plaza decían, sí, es que intentamos adaptar el lenguaje de los videojuegos de Survival Horror a hacer una película. Y claro, tú te metes a compararlo con esos juegos y ves que, joder, sí que lo consiguieron, ¿no? Incluso en la segunda parte ves que los cuerpos especiales, esto, no sé si eran unos mozos de escuadra, que entraban en el edificio, o los geos, eran los geos, sí. Que utilizaban las armas, tío, veías el encuadre como si fuera un first person shooter, ¿no? O sea, creo que hay cosas en los 2000 que se van aprovechando de los otros lenguajes que van surgiendo y claro, o sea, digamos que se va retroalimentando. Los 2000 yo creo que habla un poco con el pasado y con el pasado del cine, habla con los clásicos, ¿no? Es donde más remakes de clásicos han surgido, pero también con el presente, ¿no? Y como yo siempre he defendido, creo que el terror está hoy en día mucho más dignificado en los videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes interactuar de una forma directa con ellos, ¿no? Y lo que sería un slasher pues esto es típico de videoclub de los 80, pues eso, el rollo de la interactividad hace que se dignifique, ¿no? A mí me parece una década muy interesante esta, realmente. Ahora que dices lo del... Sí, Daniel, perdón. No, que yo solo iba a decir, fíjate que lo que has dicho, has citado una película española, directores españoles, y yo iba a decir una cosa, de hecho, para mí tú has dicho lo de los zombies, yo creo que, esta es mi opinión personal, para dividir en bloques esto, yo lo dividiría para mí, el resurgimiento del género zombie, la invasión del cine asiático, sobre todo japonés, y la invasión del cine español y de cineastas españoles que empiezan a hacer películas de terror, desde Los Otros a Balagueró, tú has dicho, Fresnadillo en 28 semanas después. Laberinto del Fauno, aunque no es de un director español. No, es que eso no quiere decir... El Espinazo del Diablo. Claro, en América también se hacían películas buenas, yo no lo digo que no, pero fíjate que existe el fenómeno de que gran parte del cine innovador de esa década viene de fuera de Estados Unidos, o viene de España, o viene de Japón, o viene de otros sitios con otras visiones. Es interesantísimo. El Orfanato, claro, no lo mencionaba. Sí. Esa película a mí me dio muy mal rollo cuando la vi, ¿eh? Me asusté. Sí. Tenía pesadillas, tío, con el puto niño ese, con el saco en la cabeza. Sí, el Orfanato está dirigido además por el director de Jurassic World 2, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bayona, puede ser. Bayona, Juan Antonio Bayona. Es muy curioso, ¿no? Porque ahora que lo dices, sí que es verdad que fuera de Estados Unidos se hacen cosas más interesantes y dentro de Estados Unidos como que todo se encuadra en lo que es los remakes, ¿no? Bueno, que en el 2001 también sale Mulholland Drive y tal, pero bueno, eso se hizo un poco fuera del cerco de Hollywood, ¿no? Es algo más independiente, de David Lynch y tal, con toques de terror, pero lo que es el cine de Hollywood de terror, muchos remakes, tío. De hecho, yo creo que Scream 4 viene al dedillo, porque es el metacomentario sobre los remakes, tío, de todos esos remakes que se hicieron en su día. Y de hecho hay una escena donde una de las actrices que ahora vuelve, que regresó en Scream 6, que creíamos muerta, se pone a citar remakes y está hablando durante casi 2 minutos, tío, solamente citándolos. No, creo que es muy interesante, ¿no? Que sí, y luego parte de la novedad venga de fuera y que Estados Unidos, joder, cuando salió REC al año siguiente o 2 años después, hicieron Quarantine, que es básicamente el remake de la película española. Entonces, luego tienes claro, películas que no son remakes, pero son homenajes, como por ejemplo La sombra del vampiro, del año 2000. Sí. Que habla un poco del actor que era el conde Moloch o algo así, que protagonizaba la película de Nosferatu del año 22, que ya pasaron 101 años desde que se produjo esa película. Claro, y profundizan en su personalidad. Era un tío
que cuentan, hay muchas historias sobre él, que era un tío súper oscuro, que él pensó que en ciertos momentos se cuenta que él pensaba que era un vampiro de verdad, y se le iba la olla, y decían que en el rodaje que a veces pues se le echaba el cuello a la gente de verdad, a morderlos y hacer cosas así, que tenía un aspecto súper raro, que no quería salir a la luz del sol porque decía que le hacía daño, que no sé qué. Era un colgado el tío, y esta película lo plasma perfectamente. ¿Y quién hace del Conde Moloch? Hace el gran Willem Dafoe. Papel increíble hace, lo hace muy bien. Pero si vemos cómo ponen en escena toda la película, es un poco... La vemos y parece que estamos viendo Drácula. Porque es una película dentro de una película, pero parece que esa película está fuera. O sea, que eso, lo que se está grabando, dentro de lo que se está grabando, parece que es la realidad. O sea, es una cosa muy curiosa, y profundiza en este personaje más que interesante, y también profundiza en el director, en Murnau, o Murnau, como se pronuncie, que era, bueno, creo que uno de los directores más influyentes casi del cine, casi de la historia del cine. Sí, y luego tenemos Amanecer, también... buena, suya también, Amanecer. Creo que fue también, se encuadra en el expresionismo alemán, puede ser, porque luego luego se mudó a Estados Unidos y empezó él era alemán, expresionismo alemán, sí. Tiene varias películas potentes, sobre todo la de Nosferatu, que cambió todos los nombres para no tener que pagar derechos de autor y todo el rollo. Y luego tenemos otra película también así, que es homenaje a todo lo anterior, en este caso homenaje al slasher, que quiero decir también que a partir del siglo XXI el slasher está condenado a morir. Para mí se produce Sé lo que hicisteis el último verano en el 97, y a partir de ahí el slasher desaparece. Para mí muere. Sí. Y luego tenemos esta película que es La Casa del Demonio, La Casa del Diablo, del año 2009, que dirige Ti West, que creo que al Phantom le puede sonar este director, director de Pearl, director de X, y fue director de la serie del Exorcista también, y de la serie de Scream que se hizo en el 2015 o 16. Y es director de una serie de películas que se llaman VHS, que son películas de terror así de metraje encontrado que dan bastante mal rollo. Y esta película básicamente va de una niñera, bueno, es una tía que está en la universidad, en una sororidad, un colegio mayor, ahí todo bien. En los años 80, pues la gente haciendo sus cosas, estudiando, pero a la vez pues bebiendo Coca-Cola, comiendo pizzas, fumando porros y bebiendo cervezas y haciendo otras cosas más. Pero la chavala no se droga, no, está en otros temas, es un poco la Final Girl. Y de repente pues empieza a ver carteles de se busca babysitter. Ya como me presentaba la película, ya lo que escuchaba la música de fondo, ya dije yo, esto me suena de algo. Luego empiezan a pasar cosas muy raras, porque a la tía pues la llaman desde una cabina telefónica para decirle que vaya a la casa a ser babysitter tal y no sé qué. Y luego llega a una casa que es prácticamente un calco de la casa de los Myers, aunque un poco más bonita y más grande, y se encuentra con los propietarios de la casa, le empiezan a explicar todo, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas muy raras. Y creo que también coge un poco de otra película que es un poco así coñera, que a Phantom le gusta mucho, que es La Noche del Cometa, The Night of the Comet, está guay. Del 80 y tantos. ¿Por qué coge de esa película? Porque justo todo lo que sucede en esa casa sucede justo cuando se produce un eclipse. Pasa un cometa o hay un eclipse o no sé qué historia justo esa noche, y empiezan a suceder un montón de cosas muy, muy raras. Pero el rollo como se presenta es muy de La Noche del Cometa. Y como homenaje está bien, pero como película así slasher al uso, pues tampoco es una gran... Bueno, pero luego el final da un giro bastante curioso, pero no lo quiero contar porque si no la destripo por completo. Luego hay otra película muy interesante, que es bastante compleja, habría que analizarla con mucho detalle y creo que no nos va a dar tiempo, que es Donnie Darko. Creo que es del año 2002 o una cosa así. Es una película complicada de entender, que nos genera paradojas temporales, nos crea un universo dentro de otro, y aparece ese conejo, que es como una especie de mensajero que le dice a este tío, el protagonista de la película, pues lo que va a pasar, lo que tiene que hacer. Hay una relación con una anciana que es como la creadora también de universos. Se plantea la posibilidad de que se estén produciendo Big Bangs dentro del universo en el que estas personas viven, pasan cosas chunguísimas, hay agujeros espaciotemporales.
Es un rollo complicado y una película larga, también lenta, y al que no esté acostumbrado a darle así a la cabeza, un poco el estilo Interestelar, pues esta película no le va a gustar ni un pelo. Yo no sé si la visteis vosotros, no sé qué opináis de ella. ¿De Donnie Darko? Sí, sí. Donnie Darko, no Donnie Brasco, que también está muy bien. Donnie Brasco, sí, con nuestro querido amigo, el colgado este del juicio, tío, el Johnny Depp. Y Al Pacino. No sé mal recuerdo. Es buena película. Sí, me parece una fumada Donnie Darko. O sea, yo hace tiempo que la vi por última vez, pero cuesta entenderla, tío, cuesta pillarla. O sea, es más la experiencia de perderse en un fumadón tremendo que no llegas a entender de primer. Es casi como leer una novela de Pincho, ¿no? Da igual que no lo entiendas, mientras te lo pases bien. Pero joder, o sea, creo que es una de esas películas. Se nos cortó. Sí. Se lo ha absorbido un agujero de gusano de Donnie Darko, por lo que se ve. Pues nada, aprovecho. Ahora volvió, David, te quedaste ahí clavado, no sabemos qué dijiste. Te quedaste ahí sin conexión, ¿qué dijiste en este rato? ¿Se te oye? Sí. Ahora creo que sí. No se me oyó nada. No ahora se te oye. No, en ese rato no. Dijiste una fumada, un libro de Pincho o algo así. Ah, sí, sí. Que yo creo que el culto que... Hostia. Ah, vale. Que el culto que se generó alrededor de esa peli es de gente que hablaba de ella para intentar comprenderla, ¿no? El rollo, ¿has entendido Donnie Darko, tal? Pero no sé si yo la encuadraría en el género de terror. No sé qué opináis vosotros. Hombre, está con una pata en un lado y otra en el otro, sí. Yo creo que estaría dentro de varios géneros. Un poquito de terror, un poquito de ciencia ficción, fantasía, suspense, un poco... No es una película que puedas encuadrar en un género, es muy fluida, voy a llamarla así. Claro. Sí, eso es cierto. Una película netamente posmoderna, o sea, es algo que no se puede... Exactamente, sí, tal cual. Destruye géneros, ¿no? Es una película que funciona por sí misma sin necesidad de circunscribirse a ninguna religión, con sus propias reglas y historias, sí. No, es interesante, ¿no? Un poco lynchiano, ¿no? A mí lo de los conejos siempre me recordó un poco a ese corto que tiene, ese mediometraje que tiene David Lynch, ¿no? Con parte de metraje que sobró de Inland Empire. Es esa especie de historia con conejos. No sé si no sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? No sé cómo se llama el mediometraje, ¿no? Pero ahora que hablas de Donnie Darko me recuerda un poco a eso. Hicieron un guiño en Los Simpsons, cuando Barney está borracho y le aparece el conejo y le dice ciertas cosas. Sí. Y hay una historia de no sé qué película es, en los años 30 o 40, también, que era un conejo que se le aparecía a un tío que era así súper feo, daba más mal rollo todavía que el de Donnie Darko, y le decía pues que tenía que hacer maldades, básicamente. Pues quema esto, lo otro, no sé qué. Creo que en los años 50, no me acuerdo ahora exactamente qué película era. Luego también creo que lo enlazan un poco con esto es de otra película, estoy mezclando cosas. Porque había otra película que enlazaba el tema del conejo con un asesino que se disfrazaba como de conejo y mató a no sé qué tipos debajo de un puente en Estados Unidos, pero esto es otra película. A ver, yo como soy menos slasher o menos cuchilleril que vosotros, yo, aparte de la fumada que dice David, que es verdad, tiene cosas que, bueno, yo creo que las he entendido y otras pues que las supongo. Digo, esto tiene que ser así. Es lo mismo que me pasó con Tenet, que yo decía, voy a suponer que esto es así porque es la única lógica que le encuentro, pero que a lo mejor me encuentro a Christopher Nolan y me dice, no, pues eso no era. Pero bueno. Muy duro Tenet. Aquí lo que pasa es que yo lo que vi es un poco también la versión siniestra de Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia también empieza toda esa movida cuando ve al conejo blanco y lo persigue y entra en el mundo que luego el País de las Maravillas de Alicia tampoco de maravillas nada, la reina es lo más chungo del mundo. Pues yo lo vi eso, pero en plan de más siniestro todavía el País de las Maravillas, o sea, es lo peor, y Big Bangs y
mundos tal y realidades raras. Yo lo vi un poco eso, es como Alicia en el País de las Maravillas encuentra un viaje malo de una seta. Hostia, puede ser, tío. Buena descripción. Sí. El tema del conejo, el sombrerero, todo este rollo, sí, tal cual. Es como Alicia, se había hecho el tema este, Alicia a través del espejo, pues esto es como Alicia con el espejo invertido, ¿no? Es un poco... Sí, y un poco más cósmico también y todo. Sí, tal cual. Pero yo diría sí, es un buen análisis. Luego, Phantom, habías hablado tú de otro remake, querías hablar de otro remake, que este a lo mejor ya es más crudo, que es un remake de una película de Wes Craven del año 76, si mal no recuerdo, 77. o 77. Con muy poco presupuesto, con mutantes, poco presupuesto, en un desierto, claro, que 77. Se comen a la gente, sí. Y que a su vez está inspirada en unos caníbales, que dije yo el otro día, del siglo XVII, que vivían en Inglaterra, en unas cuevas, y que una familia de caníbales que se le asignaron más de 100 desapariciones y posteriormente haberse comido a esa gente. ¿Qué película es y cómo se hace el remake? Las colinas tienen ojos. The Hill have eyes. Desagradable, Tiene escenas muy desagradables esta peli. Sí, también las tiene la del 77. Y tú tienes la suerte, o quizá la desgracia para mí, de tener una versión uncut, ¿no? Sin censura. Sí, hay violaciones, hay también una escena donde se comen a un pajarillo por ahí. O sea, además el pájaro es el pájaro que tengo yo, el que se comen, ¿sabes? Entonces como que es un poco turbio, ¿no? Joder. La misma raza de pájaro, o sea. Hostia. Un agapornis, o cómo se llama. Agapornis, sí, y la película la verdad es que es muy desagradable, o sea... Pero bueno, dentro de lo que cabe está bien hecho el remake. Lo protagoniza el director Alexandre Aja, del cual os voy a recomendar una película bastante interesante llamada Alta Tensión. Buenísima. ¿La conoces? Bien. Buenísima, de hecho creo que es uno de los mejores slashers modernos que han salido. O sea, creo que es de esa década además, ¿no? O posterior. Sí, no estoy seguro si es del 2004 o 2005, lo voy a comprobar ahora, pero... Muy buena Alta Tensión, Además es que recupera un poco la esencia del típico slasher, rollo Viernes 13, pero bien hecho, ¿no? Tenemos allá a la figura del asesino, contundente, que, bueno, vamos, o sea, que impone, joder, o sea, es algo muy interesante. O sea, esa película me gustó, porque claro, 2003. Es slasher bien hecho. Sí. Es francesa, ¿no? Sí. De hecho, te lo citan como ópera prima de Alexandre Aja. Sí, lo ponen así arriba. Película, sí. Y la verdad es que está muy bien hecho el tema del maníaco y recomendable, sobre todo, ¿eh? O sea, es un buen director este tío, ¿eh? Y bueno, volviendo otra vez a Las colinas tienen ojos, la verdad es que en comparación con la del año 77, la del 77 no deja de ser un producto igual tirando como aquella película que vimos tú y yo, Rubén. ¿Cómo se llamaba? La última casa a la izquierda. Sí, una auténtica animalada. También una animalada, también tiene su remake, que bueno, el remake no sé si es del 2010 o algo así, me parece, ahí anda el límite. Pero no deja de ser una película muy cruda, como la última casa a la izquierda. La historia que tiene también es interesante, ¿no? También un poco del rural de Estados Unidos, ¿no? De allí de los desiertos de Arizona, de todo esto, de Colorado, Nuevo México también. Y, hombre, yo pasé un momento de, joder, ¿qué dices tú, hostia? Pero esto me está haciendo quitar la mirada de la televisión, ¿sabes? Y unos seres muy deformes, muy desagradables. Hecha con dinero está bastante bien la película, la verdad. La del 77, pues bueno, es una película de serie B, serie C. Algo casposilla, pero también un clásico de los años 70, de finales. Un clásico para ver una vez y no volver a ver las cosas como... Bueno, hay también una segunda parte. Las colinas tienen ojos 2. No sé si es del 2011 o 2010. Y bueno, también es del 70 de los 80, me parece que es también. Y esta película, el remake, tiene esa esencia que tiene el 77, esa película sucia, de bajo presupuesto, así se nota que es un producto artesanal o ya es una producción potente. O sea, en comparación, por ejemplo, con la de La Matanza de Texas, La Matanza de Texas sí que intenta recoger esa suciedad que tú dices.
Pero esta, sin embargo, hombre, hay escenas que sí, que no llegan al nivel de suciedad, igual que tiene La Matanza, pero bueno, sí, se acercan. Pero eso no es lo más importante en esta película, es el otro tema, es el de las escenas censuradas y todo lo que te hace apartar la mirada. Y esos seres de la radioactividad, esos seres que paran a esa caravana, y que es muy desagradable. O sea, yo, si tengo que escoger una de las dos, me volvería a ver La Matanza de Texas del 2003 antes que la de Las Colinas. Ya solamente por la escena esa del pájaro, lo digo. Me pareció tremendamente desagradable. Y no innova absolutamente nada. O sea, sigue el mismo camino o hace un poco como La Matanza, el mismo que cambia un poco pero visto desde una manera más desagradable. Con todavía más desagradable que la primera. Joder, pues en ya... las escenas de... Sí. Pero ya es que la escena del pájaro no os la recomiendo, la escena del pájaro. No, yo no la voy a ver, no te preocupes. Muy desagradable. Ya me llegó con la otra, La última casa a la izquierda, y ya tuve suficiente. Otra película que da para podcast, esa, muy influyente. Sí, para podcast, para recomendar no verla. Pero de esa sí que podría hacer spoiler, porque quiero recomendar a todo el mundo que no la ve. Y así remakes, hombre, hay más, pero bueno, yo creo que tampoco está la cosa para traer muchos a colación, porque si no, nos vamos aquí a morir trayendo. Podríamos hablar un poco también de algunas películas más representativas del terror español, que si bien anteriormente el terror español pues tiene renombre a partir del fenómeno del fantaterror, aunque fuese una coproducción con otros países de Europa, yo creo que a partir de los 2000 o quizá finales de los 90, pues empieza a coger otro renombre, pero creo que hay bastantes elementos en España para hacer terror. O sea, hay un ambiente así ancestral, de mal rollo, sobre todo con el tema de la guerra civil, sobre todo con el tema también a finales del siglo XIX y todo esto, que yo creo que es un vergel para hacer películas de terror, porque se pueden aprovechar muchísimas cosas. Yo creo que las más destacadas, cuidado que se vuelve loco el micro, sobre todo en esta década, son, aunque no son españolas 100%, porque El laberinto del fauno la dirige Guillermo del Toro y es mexicano, pues son El laberinto del fauno, que es del año 2006, que es en plena guerra civil. Luego tenemos El espinazo del diablo, que es del año 2001-2002, que también dirige Guillermo del Toro, que también es justo cuando estalla la guerra civil, que a mí me pareció una película, aparte de cruda y dura, me parece preciosa la película. Y luego tenemos El orfanato, que dijo David que había dirigido Bayona, ¿no? Que esta es del año 2004 o 2005, que esta creo que es la que más mal rollo da. ¿Y qué más tenemos? Los otros también. Los otros, yo diría eso también, que además es que es el tema. A veces no. Hay un libro sobre eso que dice que solo que tú solo puedes contar 35 historias en puras. Luego puedes mezclarlas y puedes sacar todas las historias que quieras, pero hay 35 historias, ¿no? Pues un romance de no sé qué, un no sé cuánto. Pues esta es la típica película de la casa encantada, y sin embargo es una película que, como está muy bien hecha, con el suspense que tiene y todo ese rollo, te mantiene en vilo toda la película. Y además yo creo que es muy acertado la ambientación en la isla esa del canal de Gran Bretaña y tal y cual. Sí, es en Guernsey o Jersey o por ahí, ¿no? Es una zona de eso. Esa es ahí en Guernsey. Creo que se dice. Sí, bueno, depende si es francesa o inglesa. Que aunque está más cerca de Francia, pertenece al Reino Unido, y entonces fue de los pocos territorios que conquistaron los nazis. Esto lo digo porque en la casa pasan cosas y es el periodo final de la guerra o cuando está acabando ya la guerra, y pasan una serie de cosas. Entonces es una isla como, digamos, que en mitad de la nada, entre comillas, ¿vale? Ahí abandonada, que le da un ambiente más tétrico a todo lo que pasa de la casa. Porque ya digo, de otra forma sería la típica película de casas de terror encantada y ya está, pero es cómo se cuenta todo el rollo. Además lo mezcla un poco con cosas del folclore católico en cierto sentido y cosas así.
Y no sé, tiene cosas, sin hacer spoiler para el que no la haya visto después de tantos años. A mí hay una escena que me es, porque yo me pasé media película cuando llegan los criados, que una de ellas se había quedado muda por algo que le había pasado. Cuando al final descubres por qué se había quedado muda, que era la razón por la que pasaban todas las cosas, dices, ostras. Y esa escena, que en realidad a lo mejor no da mucho miedo, me causó a lo mejor mucha impresión. Yo es una película que recomendaría y que es junto con las que tú has dicho, es de las buenas que hubo en esa época de cine español, que hubo muchas, cuidado. Sí, a ver, esta yo creo que también es coproducción, porque tenemos a Nicole Kidman por ahí, la mayoría de los actores yo creo que son americanos, pero la película juega al despiste de una manera brutal, o sea, y aparte nos retrotrae un poco al terror gótico ya clásico de los años 50-60, con esas casas señoriales, con ese ambiente todo lleno de niebla, con esa lluvia, que prácticamente solo puedes hacer en dos sitios, o en Galicia o en Reino Unido, no puedes hacerlo en otro sitio. Y está muy bien como presenta todo, es genial la película. Sí. Esta que se desarrolla, que es una adaptación libre de un relato de Lovecraft que se desarrolla en las Rías Baixas. Dagon. Esa peli es mala, pero... Está muy mal rollo esa película, ¿Sabes quién es el único ser humano de la zona en esa película, el actor? Que yo no sé el nombre, pero ¿sabes que en qué serie sale ese tío? ¿Cuál? Pues te voy a decir dos. Una es Mareas Vivas. Hostia. Y la otra es la de Fariña, es Terito, ese actor. Hostia, tío. No, sí, aún serán algunos compatriotas, ¿no? Y Macarena Gómez hace el papel. Macarena Gómez, mítica. Asqueroso. Quisiera añadir el típico comentario de jurista pretencioso, tío, pero hablabais antes de que todas estas películas suelen ser coproducciones, ¿no? Y esto tiene una explicación lógica desde un punto de vista legal, y es que el cine español, como somos tan especialillos y aquí prácticamente no existe industria del cine, ¿no? Al menos no podemos llamar a algo que está prácticamente subvencionado, o sea, vamos a hablar claro, ¿no? Todas las películas españolas que llegan a las pantallas, salvo Torrente o alguna de estas de Ales de la Iglesia, están subvencionadas, ¿no? Y el hecho de que estén subvencionadas hace que sea mucho más sencillo producirlas si son una coproducción, porque la ley que regula el impuesto de sociedades, digamos que te deja financiar aproximadamente un 65% de la película solo con subvenciones públicas. No, si tú acreditas que el 50% de la película es coproducción con otro país, Portugal, Inglaterra, Francia, pues el 65% del dinero lo tienes garantizado. Tienes que tener una productora que te adelante el crédito, pero puedes hacerlo, ¿no? Entonces, para los que quieren aventurarse en esto de producir una peli, dejo ese dato aquí. Y cualquier cosa, pues me pegáis una llamada, o sea, y hablamos de negocios. Un porcentaje, hablamos de un porcentaje. Exactamente. Y también porque creo yo una cosa que pasa en muchos, por ejemplo, pasa también en los cómics, o sea, aparte de en Japón y en Asia en general, España e Italia son países donde salen últimamente más dibujantes de cómics. Pero trabajan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el talento lo hay. Lo que no hay es donde trabajar aquí. Pues en el... Sí, hay claro. talento, pero no hay estructura. Claro, no hay industria. Es lo que fue Estados Unidos siempre. Es una estructura que fue cogiendo a todo lo que vino para allí y se fueron aprovechando de todo. Espabilados, listos ellos, hicieron bien. De todas formas, a mí, que no sé que me equivoque lo que quiero decir, a mí no me parece mal que el cine esté subvencionado. Al fin y al cabo, no, a mí tampoco. Creo que se protege especialmente la cultura, ¿no? Hombre, a ver, yo prefiero que subvencionen el cine que carreras de motos, las cosas como son. Claro, pero al no haber industria, ese es el rollo, que la mayor parte de películas españolas se subvencionan porque no recauda lo invertido, ¿no? Por ejemplo, As Bestas, que es una película que tiene cierto renombre, incluso en renombre internacional, apenas ha recuperado los 3 millones que se invirtieron en ella. Igual
Ahora estará empezando a dar beneficios con la venta a televisiones y tal, pero sacar una película en España es muy complicado. Yo también lo digo por experiencia, que estuvimos un par de años intentando sacar ahí una del Roma Santa y estuvimos a punto de firmar un par de veces, pero joder, es que claro, tienes que encontrar a alguien que te adelante el crédito. Esa es la historia. Y cuando hablamos de alguien que te adelante el crédito, me está diciendo alguien que te adelante 1,5 millones, 2 millones de euros para pagar a los técnicos y tal. Entonces es complicado sacar películas en España. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque se tarda mucho en recuperar la inversión. Así que bueno, para quien le interese meterse en estos rollos y se vaya a estudiar comunicación audiovisual, que sepa cómo va el mundillo de esta historia. Va mal. Se va jodido, sí. El cine atraviesa mala etapa, por desgracia. Luego tenemos otra. Bueno, también hay que tener en cuenta que también son coproducciones, porque tú, si tienes entre tu elenco a Nicole Kidman, claro, en vez de tener a Pepita Vázquez, pues hombre, quien lo vea va a decir, joder, Nicole Kidman. O claro, si tienes a Viggo Mortensen, como en A la Triste, dices, hostia, pues Viggo Mortensen es un fenómeno, lo voy a ver. Tal. Claro, pero es que esta gente ya tiene cierto renombre, ¿no? Porque Amenábar, que es el director, es Amenábar, ¿no? El director de Los Otros. Ese ya se había hecho un nombre, pues con el Tesis, que es la primera película que hizo, si mal no recuerdo, primer largo. ¿La de Ágora de qué año era? ¿El 2004? Ágora es posterior. Puede ser de Amenábar. Y Ágora sí es de Amenábar. 2009, creo. 2009, vale. Es ya bastante posterior. Pero claro, o sea, se trata de hacerte un nombre en el extranjero, ¿no? Es un poco como el director este de O que arde, que hasta que no se fue al extranjero y ahí se hizo una especie de nombre y volvió aquí, no le daban un duro. No me gusta esa película nada, lo siento. Pero tú te traes a Nicole Kidman, bueno, ya estás en el club, o sea, ya estás en... El director ese no es catalán o algo así, no. No, el director ese no era catalán, el de O que arde. Cántabro o de por ahí, del norte de España, pero cántabro por ahí, no estoy muy seguro. Pero de todas formas, lo que le pasó a él es que él tuvo mucha suerte de que hay un señor muy loco que se agarra a los aviones en Estados Unidos y hace películas, que se llama Tom Cruise, que vio Abre los ojos y se flipó. ¡Hostia! Sí, ahí está. Hizo Vanilla Sky, que está bien, pero claro, siempre y cuando que no hayas visto Abre los ojos, porque bueno, es la misma película básicamente, pues sí. Entonces la gente dijo, queremos trabajar con el director que ha hecho no Vanilla Sky, sino la película original, y ahí es cuando le abrió las puertas a Hollywood, pero fue casi una coincidencia de que Tom Cruise llegase a los ojos, porque esas películas en aquel momento solo se veían en España, se flipó muchísimo, hizo el remake y allí Alejandro Amenábar al estrellato. Hostia, es que Abre los ojos es una película con un concepto muy de Inception, muy Nolan, o sea, es una película bastante rompedora. Creo que fue la siguiente después de Tesis que hizo Amenábar y funcionó muy bien. Ahora bien, el remake que hizo Cameron Crowe es muy pasteloso, no te lo crees tanto, no tiene ese suspense detrás, ese mal rollo, esa cosa siniestra, ¿no? que se le podría decir que tenía Abre los ojos. Pero bueno, es una especie de versión más romanticona y tal. A mí tampoco me desagrada del todo, pero es muy superior a Abre los ojos. Y efectivamente, o sea, no me daba cuenta que fue con Vanilla Sky, fue con Tom Cruise. Sí que es verdad que fue completa suerte, ¿no? Lo que le pasó a Amenábar. Bueno, a ver, suerte no. Evidentemente tendría trabajo detrás, pero también para que te salga eso, madre mía, o sea, se tienen que alinear muchos astros. O sea, que fíjate. Y luego, claro, o sea, ahí te traes a Nicole Kidman, que bueno, que también tiene su historia con Tom Cruise, ¿no? Sí. Luego tenemos otras tantas de cine español, como dijimos. El laberinto del fauno. Bueno, es un poco también Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El tema de andar viajando entre dos mundos, el fauno ese horroroso. Yo creo que esta película está bastante comentada por todas partes, no creo que haya que decir mucho de ella. Otra coproducción, sí, con la de la Guerra Civil. Sí. A mí me gusta mucho y yo solo diré de esta película una cosa porque se podrían comentar muchas.
A mí una de las cosas que me gusta de Guillermo del Toro, además de que me gusta mucho visualmente cómo son sus películas, es que en sus películas están llenas de monstruos, monstruitos, bichos raros y tal y cual, pero al final el malo es el hombre de oficina, el militar, el no sé qué. O sea, al final los malos no son los monstruos, son los seres o los monstruos que tienen nuestras caras. Sí, eso me molaría comentarlo un poco, porque yo creo que tiene tanta pasión el Guillermo del Toro por todo esto, tío, por el cine kaiju, por los monstruos. Joder, la película esta que es el homenaje al monstruo de la Laguna Negra, creo como la criatura de la Laguna Negra, esta por la que ganó el Oscar. La forma, la forma del agua. O sea, ahí realmente te das cuenta de que él es el monstruo, ¿no? O sea, él se ve representado en ellos. Y es el que da amor, ¿no? Es como que lo romantiza hasta cierto punto, ¿no? Es que esa criatura en la película original, que creo que era de los años 40 o algo así, yo la tengo aquí en un pack de monstruos. La vi, está bastante bien, es en Brasil. Realmente la criatura no tiene malicia ninguna. Pero claro, tú ves a ese pedazo de bicho y ¿cómo reaccionas ante semejante animal tan raro? O sea, a tiros. Claro, entonces tú la vuelves violenta. Es que esa es la tragedia, ¿no? Es un poco criatura de Frankenstein. Claro, se engarza un poco con la paradoja, con la tragedia que envuelve el concepto del monstruo de Frankenstein, básicamente. O sea, que tampoco tiene ninguna malicia, pero que esa especie de incursión en el malestar de la cultura lo que hace que se convierta, pues en definitiva, en lo que realmente le está exigiendo la sociedad. O sea, él no quiere ser un monstruo, pero lo convierten en un monstruo. Exactamente. O sea, esa es la tragedia, tío, yo creo que de la criatura de Frankenstein. Sí, tal cual. Y bueno, así para comentar otra de este estilo, el Espinazo del Diablo, que es del 2002, 2001, una cosa así, que dirige también Guillermo del Toro y que yo creo que está ubicado más o menos no sé exactamente, en Valencia o en alguna zona cercana. Es justo cuando estalla la guerra civil y nos encontramos en una especie de orfanato, pues donde se manda ahí a los chavales bueno, es más un internado, entre internado y orfanato, se manda ahí a los niños pues a vivir y a estudiar y a estar ahí por mientras todo va aconteciendo. Que son hijos, se dice que son hijos de rojos todos. Y que los que regentan el orfanato pues son rojos también. Y tenemos a un doctor que creo que es un emigrado de Argentina. Y luego tenemos a la jefecilla ahí del orfanato que se le murió el marido. Y luego tenemos a una especie de celador, un tío que cuida ahí todo el tema, que es un descerebrado. Y que tiene rifirrafes constantemente con los niños. Tiene una relación bastante rara con la regenta de allí. Y a partir de un rifirrafe que tiene con un niño en concreto, sucede algo en un pozo que no voy a desvelar. Y a partir de ahí pues empiezan a haber fantasmagorías y cosas por ahí, pero bueno, se van descubriendo a partir de esas fantasmagorías que van apareciendo, de esos espectros, pues se van descubriendo cosas que fueron sucediendo por ahí y se va un poco desenmascarando quién es realmente el malo, un poco como el tema del laberinto del fauno. Los malos no son realmente los fantasmas y presentan aquí un concepto que a mí me encanta, que es el fantasma como recuerdo de una catástrofe, o sea, como recuerdo del dolor que se queda en un espacio concreto. Y a mí eso me parece una definición genial de fantasma, que es que algo se queda ahí enclaustrado en una parte y se materializa y se convierte en fenómeno para que quien esté ahí vea, o sea, y comparta ese dolor, comparta realmente la experiencia y que hasta que esa experiencia sea vengada de alguna forma, pues entonces el fantasma no va a desaparecer porque no está en paz. Y es lo que sucede básicamente. Y luego tenemos, ¿cómo se dice? Ese elemento del pozo, el aspecto que tiene el tipo el niño que le pasan esas cosas, a mí a veces me recordaba un poco a Jason, al de Viernes 13, el tema ahí de salir del agua, no sé qué, pero bueno, esta película es 1000 veces mejor, no vamos a comparar. Y es un poco ese espíritu melancólico del fantasma como al final de la escalera, que te genera empatía al fantasma, que lo ves y dices, joder, yo quiero que a este fantasma le vaya bien. Te aterroriza, pero a la vez dices, guau, pues te entiendo, yo si me pasase eso haría lo mismo que tú.
Y creo que va un poco en la línea de los otros, solo que los otros creo que es un... Perdón, los otros no, el orfanato. Solo que el orfanato creo que es un poco más brutal. Creo que es más tenebroso y creo que los fantasmas estos son más malos que el niño este. Sí, bueno, y que el orfanato, a ver, que a mí me parece una gran película. El orfanato es más de terror y tal, y la del Espinazo del Diablo, como casi cualquier película de Guillermo del Toro. Bueno, hace poco vimos Pinocho, tiene muchas cositas más, o sea que es terror, hay una crítica al fascismo, hay una crítica a no sé qué, hay una crítica a esos seres humanos que en realidad son monstruos, hay una crítica no porque tú veas algo que parece ahí, pues eso, Frankenstein, un bicho ya tiene que ser el malo, a lo mejor el malo es el guapo de la película. Hay muchas más cosas. Con esto no estoy diciendo, a ver, a mí me gusta más el Espinazo del Diablo, pero que cada uno tiene sus gustos, pero que una es más terror puro y otra es más Guillermo del Toro, que es un cóctel de todo lo que tiene ese hombre en la cabeza. Sí, es que el orfanato es más ya terror de... Yo me acuerdo cuando la vi, yo estaba en Inglaterra, estaba ahí de intercambio, estuve 2 o 3 semanas y estaba viviendo en una casa enorme que era así del estilo así antiguo, más tirando a victoriano, y se parecía un poco a la casa del orfanato. Y me acuerdo de verlo un sábado a la noche con los niños ahí de la casa y con la madre, con subtítulos en inglés, pero la película en castellano, y preguntándome todo el rato si la entendía. Y yo, hombre, a ver, mientras no me pongas aquí a un chileno de algún barrio raro hablando, yo lo voy a entender todo. Y realmente la película a mí me dio muchísimo miedo. Tenía yo 14 años, me parece. Y pues, me acuerdo de verla y realmente tener pesadillas con el... Llevaba el saco así de patatas, un poco como el de Truco y Trato, de esta película de terror del, no sé, 2007, del 2008. Y yo me acuerdo de las escenas que estaba así como una especie de trastienda o una habitación falsa que estaba detrás de otra, que había un falso techo o algo así, y el bicharraco este pues la iba liando, iba matando a la gente, iba haciendo absolutamente de todo. Que el que llevaba la careta esa, que me enteré el otro día, es el hermano pequeño de Mario Casas. Hostia. Curiosamente. Lo estuve viendo el otro día. Pues como no se le veía la cara... Joder. Es que eso pasó, yo me acuerdo la primera vez sí que estuve en el Reino Unido, que pusieron hay un canal que se llama Channel 4 que está bastante bien, que es de la tele, que te suele poner semanas temáticas, en plan, semana de cine de superhéroes, y todas esas semanas son todo películas de superhéroes, semana de cine de terror, así... ese rollo, ¿no? Y yo me acuerdo la del terror, que eran películas de terror no demasiado antiguas. O sea, yo estoy hablando del 2012, la más antigua sería del 2001, quiero decir. Y la mitad de las películas eran españolas y la mitad de la otra mitad eran japonesas. Vamos, que yo puedo decir, y no es de broma, que yo un día almorcé con Belén Rueda y por la noche volví a ver otra película de terror de Belén Rueda y estaba en el Reino Unido, que dije yo, pero ¿esto qué es? Y el día que se les acabaron las películas españolas pusieron películas japonesas. Creo que americanas hicieron 2 de zombies y ya. En ese canal, Channel 4, fue donde descubrí Colombo. Ostras. Channel 4 es muy mítico, y caí enamorado de Colombo. ¿No es el canal donde emitían... Y Perry Mason también le ponía. ¿En Channel 4 no emitían Black Mirror? ¿O me estoy confundiendo? Creo que sí. Sí. Puede ser. Interesante. Sí. Y pues ya si queréis podemos comentar muy por encima algunas películas de vampiros, por ejemplo. Quizá Daniel puede comentarnos un poco las de Blade, aunque no sean terror. Y yo nada, solo comentar la de Daybreakers, del año 2009, que es una película que me llamó mucho la atención, que protagonizan, tengo aquí, Sam Neill, William Dafoe, Ethan Hawke, sí. Y la dirigen los hermanos Spiri, o una cosa así. Y es una película que a mí me parece que da un poco giro al tema de los vampiros, porque los naturaliza bastante. Es como que presenta de alguna forma que los vampiros y los humanos son 2 especies diferentes, que evolucionaron de formas diferentes,
y que los vampiros llegan a tal grado de sofisticación que se vuelven lo suficientemente espabilados e inteligentes y lo que empiezan a hacer es crear sangre sintética. Sí. Así no necesitan estar esforzándose y cazando humanos. Tienen esa sangre, todos esos... ¿cómo se llama, hombre? Los silos estos, los depósitos llenos de sangre, que es sintética, y se la beben y listo. Solo que a veces les gusta un poquito irse al otro mundo a pillar esa sangre. Sí. A mí me gustó mucho, la verdad. Sí, es un giro de tuerca curioso a toda la iconografía del género de vampiros, ¿no? Y además es que también se nota las resonancias un poco con el género zombie, porque a mí también me viene a la cabeza la Tierra de los Muertos Vivientes, ¿no? Porque más o menos no tiene un planteamiento parecido, pero sí... Bueno, sí que lo tiene parecido, ¿no? Que los zombies y los humanos son dos especies diferentes y que cada uno pues tiene sus aspiraciones, sus pretensiones y tal. Que parece absurdo, ¿no? Y el tema de la enfermedad, que realmente la gente se vuelve vampira por una enfermedad que se puede curar después, ¿no? Si mal no recuerdo. Eso pasa en Blade un poco también, ¿no? Sí. Creo que lo presentan en la 3, sobre todo, el tema es. O en la 2, no me acuerdo. Sí. A mí lo que me hace gracia de Daybreakers es cómo introducen todo lo que viene a ser eso, la iconografía vampírica en un marco cotidiano, ¿no? O sea, de que salen por la noche, de que no se ven en el espejo, ¿no? Todas estas tonterías que al final las juntas, pero el resultado es simpático al final. Y el tema de Daybreakers es que te presentan los vampiros masificados. O sea, es una especie... Son como seres humanos, al fin y al cabo. En la mayor parte de películas de vampiros, pues tienes vampiros en grupos muy pequeños. Tienes Friday Night, tienes 3 vampiros. Tienes... pues yo qué sé, Crepúsculo, tienes 4 o 5 vampiros. Tienes películas de estilo Conde Drácula o la serie de Castlevania o el juego y demás. Tienes 10 o 12 vampiros a lo mejor, pero en esta tienes millones y millones de vampiros. Y en Blade tampoco tienes demasiados. A veces tienes grupos de bastantes, pero tampoco son ahí millones o mil. Sí, Castlevania, muy buena adaptación. Yo creo que era mejor que se ha hecho. Fabuloso. Muy Juego de Tronos, pero muy respetuosa. Me gustó muchísimo esa serie, porque también soy muy fan. Pero sí, o sea, creo que el Daybreakers tiene cosas que aportan algo fresco al género de vampiros. Sí, y eso de llevarlos a una civilización que tengan sus reglas, sus estamentos, su gobierno. No, me parece muy interesante todo eso. Creo que eso lo hace un poco... Que vi un par de veces. Creo que lo hace un poco Resident Evil también, ¿no? Con los hombres lobos y toda esta historia. Sí, pero eso más en los juegos, porque yo creo que... Bueno, yo me acuerdo de una película que como que vivían en un castillo todos, o una cosa así, los vampiros, una historia así. Y luego tenemos Van Helsing también. Sí, eso es más Van Helsing, yo creo. El 2004 tenemos Van Helsing. La saga de Resident Evil en el cine no tiene mucho que ver, o sea, es mucho más Matrix, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en los juegos siempre Resident Evil mira mucho a lo que son los clásicos del terror, del cine, pero parece que en las películas es a la inversa, ¿no? Que lo que quiere resaltar son los juegos, son los elementos más disparatados de los videojuegos, ¿no? Que son como disonantes, ludonarrativas que existen ahí, lo de dar 4 volteretas, meter 4 hostias, parecerse a Matrix, ¿no? Eso no es lo que realmente hacía interesante esa saga. De hecho, a estas alturas de la película, literalmente, es imposible que ya se haga una adaptación coherente de esa saga, porque la gente ya la tiene totalmente identificada con las volteretas, los disparates y todas esas historias. Pero bueno, es doloroso, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde pervive hoy en día el espíritu de John Carpenter, de Romero, ¿no? De todos estos grandes directores clásicos, incluso del propio James Cameron y tal. Pero bueno, sabe Dios lo que nos deparará el futuro. Bueno, estamos hablando de Blade, pero antes de nada le voy a dar un gustito al señor de Phantom, no sé si se verá aquí. Ostras, tremenda. El VHS. ¿Qué es eso? A ver, no veo. El VHS, sí. No veo. Oh, Dios, sí, ya lo vi. No, es que con el croma no se ve bien, pero ahí sí que se llega a ver. Esto es el VHS de Blade. Enseña ahí dentro el unboxing, a ver. Tío, tiene unos VHS, o sea, el VHS dentro es una cosilla... A ver, que se... ¿Y cómo huele, tío? Huele... Está rebobinado. Huele a vampiro. A mí huele a años 90. Sí, a mí me gusta cómo huele. Pues claro que sí, Phantom. Yo rebobino siempre las películas, las rebobinaba, hombre. A mí se me daba mucho coraje.
Pues, a ver, en los años 2000 solo se hicieron 2, porque la otra es del 90 y tantos. Espérate que os lo voy a decir, del 98. Ya no pillaría. Por resumirlo todo un poco, es una mezcla de todo. Es vampiros, es una película de superhéroes. De hecho, fue la primera película que hizo Marvel buena, antes de tener esta época de ahora de muchas películas, porque antes de eso tenía a Spider-Man tirando redes de pescar, películas que no os recomiendo que veáis, y a mí me encanta el género de superhéroes. Eso era la gloria, o sea, era la cutrez del más tío, las películas estas del Capitán América, del Castigador con Dolph Lundgren, o sea, eso sí que era un puto multiverso, pero de lo bizarro, o sea, un día había que hacer un especial sobre todo eso, Sí. Increíble. Pero era eso, eran muy malas. Y esta fue la primera de Marvel que tuvo éxito, lo que pasa es que nadie sabía que era de Marvel, porque Blade era un personaje secundario, ni siquiera tenía cómic. O sea, Blade, había un cómic de Drácula de Marvel, que nada que ver con la novela, y apareció como, esta historia no tiene un héroe, pues vamos a crear a este tío, y lo creó un señor que no había visto a un afroamericano en su vida, pese a ser estadounidense, y entonces lo que hizo era Shaft, el de las películas estas, el detective negro ahí guay, y lo hizo Cazavampiros. Luego, en el tiempo, se convirtió en lo que es una especie de mestizo entre humano y vampiro, que se llama vampiro, ¿vale? Los vampiros no pueden tener hijos, pero porque son estériles. Pero si un vampiro muere, esto no me Como lo las mulas, ¿no? Sí, pero esto no me lo estoy inventando, que es mitología centroeuropea. Si un vampiro muere a una embarazada, la embarazada la convierte, pero al niño, como no le ha mordido directamente, se queda ahí en mitad y mitad. Y es lo que te cuentan en Blade. O sea, es mortal, pero envejece más lento, tiene la fuerza y todas esas cosas de los vampiros, pero no se puede transformar como los vampiros, puede moverse de día y tal y cual. Es una cosa mezclada, ¿no? Y con la sed de sangre. Se llama Vampiros, por si tenéis curiosidad. En vez de con V, con D de Daniel, Vampiros. Pues este señor lo cogieron, hicieron esta película de los 90. El guionista se llamaba David Goyer, que ha hecho muchas cosas en cómics. Hostia, David Goyer es el que escribió Man of Steel. Sí, es bueno. Sí. Y entonces tuvo mucho éxito. Y esa película, pues, le pidieron lógicamente una secuela, que fue la del 2002, que además él tiró de un amigo suyo, que era alguien del que ya hemos hablado, que es el señor Guillermo del Toro. Por eso alguien, si la ha visto, dice, uy, esto me recuerda, sí, te recuerda a Guillermo del Toro, que de hecho le dijo, vale, yo participo, pero me tienes que dejar reescribir el guión y meter a mí mis cosas. Y entonces, de hecho, si habéis visto, y si no lo recomiendo, una serie de vampiros que se llama The Strain, ¿vale? Los malos de esta película recuerdan mucho a los vampiros de Strain. La película, algunos la consideran mejor que la primera, a mí me gusta mucho, y es básicamente los vampiros y su mortal enemigo Blade se unen para una raza de vampiros más chunga que quiere acabar con los vampiros y con los humanos. Es como que el depredador se convierte en presa. Y la tercera está bien, lo que pasa que le falla, ya ahí lo dejo. Les falla el tema del villano, o sea, te sacan a Drácula, pero claro, es un personaje sin motivación ninguna, a diferencia de en Blade 1, que el Deacon Frost tiene toda su motivación, su historia. En la otra, el jefe de los bichos estos raros también tiene una historia. Aquí Drácula es malo porque sí, porque es Drácula y ya. Y entonces, claro, vale que sea una peli de acción y tal y cual, pero bueno, por lo menos que tenga ahí un trasfondo. No está mal la peli, pero comparada con las otras dos, no está tan bien. Y ya os doy paso. Bueno, quedaron dos películas por ahí para comentar después de lo que dijo Daniel, pero bueno, yo creo que las podemos dejar para otro día, que eran The Ring y The Grudge. Pero bueno, las dejamos para otro especial en otro momento. Y ahora pues podemos ya
hacer nuestras conclusiones, así, cada uno un minuto, una cosa así. Pues no sé, ¿por qué recomendaríamos este tipo de cine? O las 3 películas favoritas que tenemos, o las 2, o la película favorita que tenemos de esta década, y por qué recomendaríamos verla, o por qué recomendaríamos ver en general este tipo de cine. Y empezamos por The Phantom, a ver qué nos dice. Bueno, pues a ver, buenas películas las que yo mencioné, desde luego, sobre todo porque ocuparon el ocaso de los videoclubs. De hecho, yo las tengo en DVD y en Blu-ray. Imagínate, unos DVDs bastante maltratados, ¿no? Viniendo de los videoclubs. Entonces tuve que hacer el cambio al Blu-ray y sí que es verdad que, bueno, son totalmente recomendados porque, hombre, no son obras maestras, pero son unos remakes decentes, hombre. Y en esta época, bueno, pues la verdad es que sí, tenemos el terror japonés, tenemos eso que comentabas tú, del de Rins, el grito y tal, y hombre, yo la verdad es que me parece que si quieres pasar un mal rato, un rato ahí angustioso con las palomitas de noche tu televisión, pues totalmente recomendable. Nada que envidiar al pasado, desde luego. Otro estilo diferente, otra puesta en escena y otros actores y otro director. Todo guay. Pues siguiente, venga, ¿quién quiere? Daniel mismo, venga. Hombre, pues yo creo que es como todo, hay décadas mejores, décadas peores, pero yo creo que la década del 2000 al 2000 pues tiene un poco de todo, tiene muchos remakes, algunos mejores, otros peores. Luego, pues el fenómeno del cine de fuera de Estados Unidos, que muchas veces el cine de Estados Unidos que es el único que consumimos, y hay, en el resto del mundo el cine muy bueno. Entonces, la explosión del cine español, del cine asiático, entonces yo creo que igual que hay películas muy malas, y yo creo que cada uno de nosotros podría citar unas cuantas, también se puede encontrar películas muy interesantes. O sea que es una década para mí recomendable. Hay cosillas bastante interesantes. En mi opinión, ya personalmente, sobre todo si miras lo que se hizo en Europa, en España y en Asia, te encuentras joyas muy interesantes. Y bueno, y el renacer de los zombies, que eso siempre está bien. Sí, yo opino... Bueno, una cosa, si tuvieses que elegir una película representativa de la década, ¿cuál elegirías, Daniel? O dos. A ver, pues... Mira, por ejemplo, seguramente elegiría El Espinazo del Diablo, que me parece una película brutal, y alguna que fuera japonesa, seguramente alguna de las... bueno, hicieron como 5 o 6, pero a mí la que más me gusta es la segunda. Yo no las he visto todas, la de Grudge, la segunda es la que a mí más me gusta, pues esa misma. Pero sí, y además te diría una cosa, ya con esto acabo. Sería una española y otra japonesa en aquella época, igual que a lo mejor en otra década, pues te diría pues de otro sitio, en aquella época sí. Genial, a ver David, ¿qué nos cuentas? Yo diría prácticamente lo mismo que ha dicho Daniel. O sea, a ver, es un género que se nutre de muchas sensibilidades, ¿no? En Estados Unidos tenemos los remakes, en España pues se empiezan a hacer otras cosas más interesantes, se aborda otro género de terror, otros tipos de dar miedo, de experiencias, ¿no? De terror. Y yo qué sé, a ver, quien se quiera poner a investigar, pues tiene ahí, puede que sea la década donde más se puede cortar incluso, ¿no? O sea, hay prácticamente de todo. Se explora nuevos lenguajes, se vuelve a lo de atrás, se reivindica pues lo que en otro tiempo fue prácticamente de serie B o rozando la serie Z. Y bueno, yo si tuviera que elegir 3 películas, probablemente diría Rec, una. Son las 3 de zombies, o sea, porque creo que el género de los zombies tiene un resurgir un tanto interesante en esta década. Y diría Rec, Shaun of the Dead, que es una película que se nos quedó en el tintero, Zombies Party, que es una especie de comedia de terror, un poco homenaje a Dawn of the Dead de Romero, ¿no? Solo que en vez de estar en un centro comercial están en una taberna inglesa, encerrados,
con Simon Pegg y Nick Frost, muy divertida. La primera entrega de la famosa trilogía del corneto, ¿no? Del director, no me acuerdo cómo se llamaba, Edgar Wright, sí. Y 28 días después, porque yo creo que es una película que hasta cierto punto reformuló lo que era el concepto del zombie que había instaurado, o bueno, que había creado Romero, ¿no? Ya lo actualizó pues a un mundo que cada vez iba más rápido, ¿no? Y que necesitaba pues otras formas de concebir el género, ¿no? Y poco más que decir, o sea, creo que ya hemos sido muy claros, tío, durante el programa y nada, o sea, recomendar a la gente que se ponga a buscar en Film Affinity, que hay decenas de miles de películas de este palo. Y en esta década, pues, otro tanto, ¿no? Hay unos cuantos cientos de películas que pueden echarle un ojo. Sí, la producción es prolífica, es enorme. Yo elegiría dos. Una sería Los Otros. No, esa no. Que no está mal, pero no la elegiría. Una sería Los Otros, que me parece que da un vuelco magistral. O sea, nos engaña completamente y de repente pasa otra cosa completamente diferente. La ambientación así tan oscura, casi gótica, en esa isla un poco perdida, alejada de todo, pues me parece genial. El tema de la niebla, coches que aparecen, que desaparecen, el tema de esa histeria religiosa que transmite la madre a los niños, la figura de los criados, que también es muy importante, la personalidad que tienen y todo lo que engañan y todo este tema. Y luego elegiría Daybreakers, por ese giro que le dan a los zombies, a los vampiros, por esa manera de interpretar el mundo vampírico desde un punto de vista más natural, más naturalista, aunque obviamente, pues, para que un vampiro sea convertido en un ente natural, pues habría que cambiarle muchísimas cosas. Lo primero es que el sol no lo deshiciese, por ejemplo, o que no fuese uno muerto, que fuese realmente otra especie con unas características parecidas a lo que se dice que es un vampiro, pero realmente un vampiro como tal, pues existe en una novela y ya está. Y por ese giro naturalizador que le dan a los propios vampiros. Y diría que la década en sí, a mí me parece que tiene muchísimo que ver con los 90, porque por ejemplo, si nos vamos al cine de antes, por ejemplo, en el terror de los 60 al de los 70 hay una diferencia enorme. Si pasas de los 70 a, por ejemplo, en los 60 tienes películas de terror casi más de suspenso, películas de terror muy clásicas, muy teatrales, tal. Pero luego te pasa a los 70 y tienes El Exorcista, La Matanza de Texas, tienes Halloween, Black Christmas. Son películas que ya dan un salto completamente diferente. Tienes El Anticristo también, La Maldición de Damien y todo esto. Un inciso, El Exorcista la vamos a ver otra vez este 2023. Es verdad, efectivamente. Y luego luego pasamos a los 80 y ya es otra forma totalmente diferente de hacer cine, muy colorida, con un montón de acción, con un montón de muertes, con un montón de sangre, con un montón de todo. Los 80 es una década de, pues si puedes echar 3 botes de ketchup, pues no eches 3, echa 4. Y los 90 ya vuelve a ser sombría. Y luego entramos en los 2000 que sigue siendo sombría, pero empieza a meter un poquito de colorido, más de los 80. Entonces me parece una década más especial que las demás por el tema de que combina todo lo que viene de atrás. No es como, por ejemplo, como decía, los 70 rompen con los 60, los 80 con los 70 y los 90 con los 80. Los 2000 no rompen con nada. Cogen todo lo de atrás, lo mezclan un poco y siguen haciendo lo suyo. Y es por eso por lo que me parece tan interesante. Pero bueno, si tuviese que elegir una década de terror, yo creo que elegiría los 90. Pero aún así, los 2000 me parecen una década maravillosa. Así que nada, estas dos películas por mi parte, Los Otros y Daybreakers, y hasta la próxima y muchas gracias a los tres por estar otra vez más compartiendo sabiduría aquí. Venga, hasta la próxima. Adiós.